Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos por viajes astrales, explorando nuestra inconsciencia, el alma y todo tipo de nuevas dimensiones, recorriendo el mapa energético en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la inmortalidad, entraremos en la cantina, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la supraconciencia y de las experiencias cercanas a la muerte y bueno, y todos los temas relacionados con esto. Y bien, vamos a seguir este episodio de este tema tan fascinante que dejamos la semana anterior, así que espero que os guste. Hay cosas en las que me cuesta compartir. Yo lo que menciona de pactos previos antes de llegar, pactos entre almas, eso a mí, yo quizá no lo comparto. No creo que haya esos pactos y que todo estuviese ya predestinado. No me gusta pensar que todo ya está escrito de antemano, aunque sea por decisión de mi alma, de mi energía, de mi, como queráis llamarlo. Pero él dice que eso, que cuando tú estás en la otra dimensión y antes de reencarnar, como que haces pactos con otras almas, las que te hacen bien y las que te hacen mal, no solo las que te hacen bien, para que te sucedan ciertas cosas para llegar a ese nivel de evolución. Claro, es que son cosas ya muy complicadas y yo pienso también que desde aquí nosotros no tenemos las herramientas para entenderlas. Es decir, desde nuestra perspectiva material y lo que conocemos, tenemos un límite a nuestro entendimiento para todo este tipo de cosas. Entonces, por mucho que queramos, no vamos a entender ciertas cosas porque están más allá de lo que podemos entender. Entonces, sí, lo que dices tú es difícil de creer, hay cosas que son difíciles de creer. Muchas de las cosas que estoy diciendo yo, muchos oyentes estarán diciendo, yo no me creo nada, esto es increíble, esto no tiene ni por dónde cogerlo. Yo creo que tiene que ver con el estado en el que está evolutivamente una persona y los límites también que tenemos de nuestra propia idiosincrasia material en este plano. Es decir, estamos en una existencia muy densa, que es la existencia material, por eso somos materia, por eso somos totalmente densos. Todos nuestra energía está compactada aquí en este cuerpo, ¿vale? Y por eso no podemos ver ni percibir a priori ni otros planos dimensionales, ni otras cosas que sí que podríamos ver cuando desencarnemos, ¿vale? Estamos como compactados aquí, se supone, para vivir una experiencia y mejorarnos, ¿vale? Más allá de eso, los límites infranqueables. Desde nuestra perspectiva actual, difícil entenderlo. Igual que si queremos entender, pues lo que siente, puede pensar o sentir un ser ascendido. Es imposible desde nuestra perspectiva. Vamos, es que nosotros a veces justo nos llega para acabar la jornada laboral y volver a casa. Quiero decir que tenemos muchísimo impedimento. Ya los límites son muy difíciles. Entonces, cuestión de ir captando poco a poco ideas que nos vayan resonando y que vayamos diciendo, esto tiene sentido con lo que siento, con lo que he percibido, con lo que he llegado a aprender, y a partir de ahí ir usando. No es creer por creer, es simplemente ir comprobando cosas e ir viendo que te funciona, que lo entiendes y demás. Ya está. Y cada uno pensar, no pensamos lo mismo en toda nuestra etapa de vida. Es decir, yo cuando era una cría no pensaba como ahora, y ahora no pienso, dentro de 20 años igual no pienso igual, estoy en otro... Tenemos nuestro espacio, nuestro momento y vamos evolucionando. No hay nada ni mejor ni peor. Simplemente dentro de lo que es la supraconciencia o la mente universal que entendemos, está lo del el conocimiento que se comparte entre todos en un nivel, vamos a decir, diferente, aunque todos podemos acceder a él. Y es curioso porque no sé si os ha pasado alguna vez, y si os ha pasado ahora contáis la anécdota, yo contaré la mía. Es curioso el hecho este de que alguien hace algo o piensa algo en una parte del mundo y casi al instante en la otra parte del mundo hay alguien pensando exactamente lo mismo, ya sea porque él
la ha pensado y tú la has recogido, o al revés, o tú la has inventado, por decir de alguna manera, y la otra persona o animal o lo que sea lo ha recogido, ¿no? Hay varios experimentos que se han hecho por el mundo. Yo ahora mismo solo tengo conocimiento de 2, aunque me suenan varios más, pero no recuerdo bien cómo eran. Uno de ellos es que cogieron a adrede a 2 grupos de personas. Una las pusieron en Inglaterra y la otra en Australia. Les hicieron un cambio en su vida, algo nuevo. A decir que los 2 grupos tenían más o menos las mismas ideas, las mismas formas de pensar y de actuar durante el día. Y a uno de los grupos se les introdujo un cambio. Y la sorpresa cuál fue, que al poco, a los días creo que fue, el otro grupo, al otro lado del mundo, adoptó ese cambio como normal, sin que nadie les dijese nada. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un experimento que salió así. Luego tenemos otros que surgen sin que nadie esté tutelando, y es que parece ser que algo pasó con un grupo de monos, ¿vale? Habían monos en diferentes islas y resulta que todos los monos de todas las islas tenían la costumbre de comer los plátanos con la piel, ¿vale? No los pelaban los plátanos, se los comían tal cual. Y se dieron cuenta que había una isla que los monos estaban empezando a pelar los plátanos y comerse solo lo de dentro. Claro, los monos no navegan, no van de una isla a otra. Pues al poco tiempo, los monos de otra de las islas empezaron también a pelar los plátanos. Entonces ahí es un poco extraño. No hay datos, por decirlo de alguna manera, que corrobore que ha pasado por esto, pero es curioso que lleven toda su existencia comiéndose los plátanos sin pelarlos y en un escaso periodo de tiempo, en 2 islas diferentes a bastante distancia, se copien el comportamiento, ¿no? Bueno, y si queréis os cuento una anécdota que me pasó, que creo que está relacionada con esto de la supraconciencia o la mente universal, y es que yo recuerdo hace mucho tiempo, hace años, cuando tenía el primer coche, pensé en algún momento, digo, ¿por qué no le ponen sensores a todos los coches en la parte delantera del parachoques y que vayan escaneando las carreteras y así detectar dónde hay baches, dónde hay sitios donde se tiene que reparar el asfalto y cosas así, ¿no? Y digo, bueno, algún día alguien lo hará. Y al poco tiempo me enteré de que existía un señor llamado Elon Musk que estaba haciendo unos coches llamados Tesla y estaba poniendo sensores por todas partes para escanear precisamente eso, ¿no? Las carreteras, las ciudades y todo esto. Tanto puede ser que él me copiara la idea a mí como que yo se la copiara a él. Joder, madre mía, pero, Víctor, es que te están copiando todas las ideas, sí, la del tiempo, la de los coches, joder, es que no hay derecho, o sea, te van a arruinar. Entonces, si nos movemos en la supraconciencia, ya podría ser que esta idea me viniese a mí por este camino, por la mente universal, o al revés, o que le llegara a él a través de mí o a través de un tercero y nos llegó a los dos en tiempos similares, ¿no? Esto nunca se sabe. No, pues hay una teoría ha habido plagio, aquí ha habido plagio, yo huelo plagio por aquí de los más, que hay que demandarle. ¿Quién de aquí era abogado? Tú, Alma, eras abogada. Ya tenemos caso. A ver, aquí, en este sentido de la supraconciencia, hay una teoría que dice que no hay nada nuevo que puedas aprender, todo el conocimiento del mundo ya estás conectado a él, lo que pasa es que no tienes acceso. Con esto quiero decir, todos los actos creativos, por ejemplo, en los que tú te dejas llevar e imbuyes algo completamente nuevo, si habéis oído los testimonios de múltiples artistas, tanto creo que Da Vinci fue uno que lo dijo, y muchos más escritores, artistas, todo lo que tiene que ver con la creatividad, hay mucha gente que refiere que ellos no están creando, sino que están recordando. Incluso, a ver, no sé si os ha pasado a vosotros como escritores, pero yo he entrado en estados mentales en los que yo estoy escribiendo y ni siquiera tengo la sensación de ser yo la que está inventando eso, sino como que se me estuviese dictando de alguna manera, como que no soy yo la que escribe. Es una especie de conexión.
y dicen que ese tipo de actos creativos sobre todo se da en actos de creación, no en actos simplemente mecánicos, en actos de creación que puede ser de cualquier tipo de arte o de manifestación. La persona entra en una especie de meditación y yo doy fe que eso sucede porque a mí me ha pasado de estar 10 horas escribiendo, pensar que he estado una y pensar que no lo he hecho yo. Es una sensación bárbara y muy, muy, muy gratificante, realmente gratificante. Pues eso le refiere muchísima gente. Y a eso es a lo que se le refiere con que realmente no hay nada que no puedas acceder a ello, solo que ahora mismo pues no tenemos acceso a ese conocimiento, pero en determinado momento podemos acceder a él. Hombre, gratificante sobre todo cuando te das cuenta que tienes 200.000 palabras escritas. Bien, ahí, Víctor. O Sí, sea, sí. yo iba a decir algo sarcástico, pero me alegro de que esta vez haya sido Víctor quien haya puesto las cosas en su sitio, los puntos sobre las IES. Hombre, si a mí me dictan lo que tengo que escribir, así también yo, ¿eh? Ya está bien, Alma, ¿no? No, pero si no os ha pasado nunca, es una sensación muy chula. Sí, a mí sí que me ha pasado. Como de conexión absoluta, como que tú no estás haciendo, estás así y no te das ni cuenta, o sea, literalmente estás como viéndolo, como si fuera una visión, estás viéndolo. Yo lo he probado con la escritura, pero habrá quien lo haya probado de otra manera. O sea, a mí me pasó con el libro del viaje al Valhalla. Ese como la parte que me tocaba a mí, la hacía solo yo. Pues ahí me metía dentro del personaje y yo estaba viendo lo que él estaba viendo. O sea, yo veía los escenarios, veía el camino, veía todo lo que estaba pasando delante de él, en este caso delante mío. Porque yo no... o sea, es como si la visión física nuestra desapareciese y desde dentro del ojo, en la parte más interna de tu cabeza, empiezas a emitir esa imagen que es la que tú estás imaginando. Es básicamente eso, imaginarte lo que está viviendo el protagonista, pero viéndolo como si lo estuvieses viendo con los ojos delante tuyo. Es bastante curioso. Y en todo momento con los ojos abiertos yo. Pero Sí, es como si se anulara la vista y vieses el pensamiento delante tuyo. Yo he tenido la sensación de estar viviendo la historia, pero eso me pasa por ser más brújula que otra cosa. La sensación de no ser yo el que está escribiendo, la verdad es que no. Yo sí que he estado yo y, pues eso, he vivido la historia porque la voy viviendo a medida que voy escribiendo, porque, pues eso, ser brújula hasta te sorprende. Pero no he tenido la sensación de estar escribiendo cosas que como si las estuviese viéndolas y escribiendo lo que estoy viendo. Yo, o sea, como no he llegado a vuestro nivel de escritura, a ver, puede ser que me haya pasado y no me haya dado cuenta, pero esto creo que no, o sea, yo lo digo como momentos más de inspiración. Es cierto que hay momentos en los que sí que es cierto que tengo la sensación de que las palabras vienen a mi cabeza y digo, joder, qué bien me está yendo, todo está más fluido, y hay otras veces en las que voy como más a paso de tortuga, pero no creo que no se asemeja a lo que habéis relatado ahora mismo. Pero no tiene por qué ser solo de escritura, ¿eh? Te puede haber pasado con otras cosas, te puede haber pasado leyendo, te puede haber pasado trabajando en algo que realmente te apasiona, y que de repente, cuando tú sientes que se te han pasado 8 horas volando y ni siquiera te has dado cuenta, has entrado en ese flujo. Es el flujo que se llaman. De hecho, las empresas buscan que la gente tenga flujo de trabajo en el sentido de que es un campo de concentración tal que solamente pasa realmente con las cosas que amas, hacer. Entonces, eso, dicen, es un tipo de manifestación de la supraconsciencia, ¿vale? Hablando como estamos hablando de la supraconsciencia. La supraconsciencia es esa parte de nosotros que es más... trasciende el cuerpo físico, la carne, lo material, que esto es realmente... es un embalaje, es un embalaje que puede ser más bonito, menos bonito. De hecho, en diferentes etapas de la vida va a ser más bonito y menos bonito. Claro, o sea, porque también envejecemos. Entonces, es un vehículo, igual que un traje, llámalo como quieras,
que tiene su utilidad y que por supuesto hay que cuidar y hay que respetar y hay que mantener muy bien, pero sin tenerlo como si fuese realmente que somos nosotros, porque realmente solo es algo que usamos. Y esto es un error que nos causa mucho dolor también, identificarnos con el cuerpo físico. Si realmente atendemos a todos nuestros cuerpos, es decir, a todo lo que tenemos, el cuerpo mental, espiritual, astral, trascendemos a todo esto, hay una realidad mucho más allá. Y precisamente la supraconsciencia es esa parte de nosotros que se une con el todo, es la parte que trasciende a esta mente, porque tendemos a pensar que mente es cerebro, y realmente mente no es cerebro, la mente trasciende. De hecho, en las ECMs el cerebro está totalmente en off, o sea, no tiene ningún tipo de estímulo, está en off. De hecho, si el cerebro pasa demasiado tiempo en off, no puedes volver, eso es así. Creo que el límite está en unos cuantos minutos para que sea irreversible el daño. Las ECM son normalmente muy rápidas, en nuestro tiempo, ¿vale? Luego, la gente que los vive incluso llega a referir que se ha pegado horas ahí. Incluso han sido 2 minutos de ECM y ellos refieren como horas. El paso del tiempo también es un constructo que nosotros no vemos igual aquí que allí, por así decirlo. Pero las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, nos refieren ese tipo de ejemplos y nos pueden ayudar también a ver más allá, a ver lo que somos capaces de hacer. O sea, atendiendo a lo que otros nos están contando. Porque no es algo que nos estemos imaginando, sino que hay... es que creo que el dato era masivo. Creo que se hacían constatados unos 8.000 casos de ECM solo en Estados Unidos por año. 8.000 constatados. Los que no digan, porque hay mucha gente que no lo cuenta porque le da miedo a que se rían de ellos. Y esto le ha pasado a muchísima gente. Incluso gente que lo ha callado durante años porque él se atrevió a contarlo en un momento dado y se rieron de ellos y le dijeron no quieren contar esto, se lo guardan para sí. Eso sí, cambian completamente su vida después de esto, pero se lo guardan para sí por miedo a ser... claro, es algo tan trascendental y que la gente aquí no entiende, pues es como una locura, ¿no? Claro, pero es que ahora se ríen de ellos. Antaño, si alguien decía algo de esto, los tachaban de locos y los encerraban en psiquiátricos. Claro. No, o los ejecutaban, o los decían ¿cuántas cazas de brujas conocemos? Pues muchísimas. De esto que no solamente encerrarles o juicio a la hoguera o te tiraban al río a que te ahogaras. O sea, sí. O sea, yo creo que, a ver, las cosas quiero creer que han mejorado, pero a veces es cierto que estamos en una sociedad tan materialista que, claro, estas personas que han sufrido el cambio, pues al hablar de estas cosas les pueden tildar de locos o gente que no, pues eso, que hay algo en su cabeza que no funciona. Entonces, pues de ahí las burlas y todas las risas y carcajadas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, hay una película que, bueno, creo que también hicieron un remake, que es Cercanos a la Muerte, que es una serie de estudiantes que precisamente van experimentando con la muerte misma y se provocan a sí mismos la muerte. Fíjate tú qué emoción, o sea, qué necesidad había de jugar con ese tema. Y les hacen, y pasado unos segundos, pues les aplican eso, lo de el RP, o sea, les aplican los dos, no me acuerdo, los cargadores y vuelven a la vida, ¿no? Y bueno, pues hay un momento en el que de repente cuando vuelven todos sienten esta reprogramación y son capaces de despertar facultades y capacidades que antes no tenían o tenían dormidas, y entonces es un tema bastante interesante. Eso sí, también establecen lo que tú dices, no pueden estar mucho tiempo en ese estado porque si no se produce el daño cerebral, y entonces, de hecho, hay una cosa a lo largo de la película que lo dicen, que es no podemos superar ese tiempo. O sea, y creo que hay no sé si es un chico o una chica que es muy competitivo o competitiva, que quiere superarlo y le dicen, te estás jugando ya la vida, es que a lo mejor no puedes volver. Y bueno, pues luego les empiezan a suceder todo tipo de cosas, ¿no? O sea, no solamente les pasan cosas buenas, sino que también parece ser que dejan una puerta abierta al mundo de los muertos y algo se cuela al mundo de los vivos.
Y luego ya es demasiado fantasía. Y es que yo he visto esa película y es lo mismo que siempre hace Hollywood. Coge una premisa y después a la fantasmas y la tía de la pelos para asustar a todo el mundo. Ese tipo de cosas son las que luego la gente hace, consigue que la gente tenga miedo de todos estos temas que al final son temas muy naturales y muy normales. Pero ya antaño ya le tenían miedo. O sea, utilizan ese miedo que ya tenía la gente y que tiene la gente, que es el miedo a la muerte. Sí, exacto. Y a lo desconocido de lo que hay después de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que antes le tenían miedo y lo usaban de otras maneras. Ahora lo utilizan para beneficiarse pues con pues, películas, historias y... Esa película era muy chula hasta que empiezan a salir los bichos. Claro, porque podrían haber hecho una película espectacular, rollo viajes astrales y todo eso, y se fueron a lo fácil, a lo que llama la atención. Se queda en nada, se queda en nada. Es una pena. Sí, yo también lo pensé, que podía haber sido chula y se queda en nada. Me os voy a contar otra anécdota de estas de supraconciencia que tuve, que me he acordado ahora. Anda. Bueno, Víctor, es una Biblia, es un auténtico... un mesías está aquí. Mira, fue cuando empecé a escribir el libro de Galdin, el primero de todos. O sea, no es el primer libro de Galdin, sino es lo que escribí antes del primer libro, que lo tengo ahí guardado, que son unas 30 páginas. Pues ahí, en un momento, hay como un meteorito que cae a la Tierra y justo antes de chocar contra el suelo, contra el agua, se frena. ¿Vale? Entonces ya ahí cada uno piensa lo que quiera. Y poco tiempo después, poco tiempo, unos meses, no recuerdo si pasó un año incluso, no recuerdo. Salió la película de Battle Los Ángeles, no sé si la habéis visto, que precisamente la película casi que empieza con que llegan unos extraterrestres en un meteorito, entre comillas, que llega a la Tierra y se frena justo antes de llegar a chocar contra el suelo, ¿no? Entonces dije, mira, me han copiado la idea. En este caso, obviamente una película tarda muchísimo tiempo en hacerse. Yo entiendo que esa idea la tuvieron ellos antes y a lo mejor la supraconciencia me la facilitó a mí cuando empecé a escribir el libro, ¿no? Pero sí, es curioso eso también. Es muy difícil tener una idea totalmente original porque ya somos mucha gente teniendo muchísimas ideas, entonces es casi imposible. Pero sí, es curioso. Mira, voy a leer lo que nos ha puesto en el chat Ana Manía. Dice, ¿cómo es posible que seamos la misma persona? Hablando de lo que contabas antes, Salma. Porque desde que nacemos con la misma personalidad y esencia, pero en cambio no tenemos ninguna célula de cuando éramos pequeños. Las células se mueren y regeneran, pero nuestra esencia siempre es la misma. Dice que esto lo escuchó de un filósofo para explicar la posibilidad de la existencia del alma. A ver, sí que es verdad que las células dicen que cada 5 o 7 años el cuerpo entero se regenera. Las cambias absolutamente todas. Lo que pasa que sí que es verdad que no las cambias todas de golpe. Se van cambiando poco a poco. Unas células pueden pasarle esa memoria a otras, por explicar un poco esto, ¿no? Pero vamos, que eso no tiene por qué quitar el hecho de que exista el alma. Pero sí que sería una explicación del por qué siempre somos la misma persona. Por eso, porque las células pueden pasar todos esos recuerdos o esa memoria que tienen interna a las nuevas que van naciendo. Pero sí, no sé, son cosas a tener en cuenta. Sí, la verdad es que todo esto es interesante. Yo solamente espero que, fíjate tú, que hay cosas, hay experiencias en la vida para sufrir, para tener que, pues que la adrenalina se te ponga por las nubes, para sentir tensión. Yo solamente espero que esto de experimentar con la muerte no se convierta en una nueva atracción en el que la gente diga, ya lo he vivido todo, ya no se me sume la tensión tirándome desde un paracaídas. Voy a experimentar con la muerte para que me quedo unos minutos muerto y venga alguien con un desfibrilador y me reanime. O sea, podría ser la nueva atracción. Y ahora que esto puede parecer una locura, espera unos años. Espérate, porque podría serlo. Se inventaran otra cosa antes que eso. O sea, a la gente le gusta la adrenalina, pero literalmente morir para comprobar cosas, eso ya no les gusta tanto. Una cosa es la adrenalina y otra cosa es morir. Y el miedo a la muerte es difícil de que lo superen solo por la adrenalina, cosa que no te da.
te da una experiencia, pero adrenalina como tal no te la da. A ver, y Vale. aparte, tenemos que decir que no todo el mundo que es reanimado de una de estas situaciones recuerda una ECM. Eso hay que tenerlo en cuenta, solo son algunos casos. Es decir, no todo el mundo que es reanimado cuenta con una ECM, ¿vale? Eso también hay que tener en cuenta. Pero vamos, que existe el miedo a la muerte, eso es que no se puede negar, es innegable. Y que va a seguir existiendo también. Por eso, precisamente, yo creo que es tan importante desmitificar estos temas, tratar de darles luz y tratar también de tratar este tema con más apertura, porque realmente los seres humanos, todos nosotros vamos a tener que enfrentar este tema. Si no lo hemos hecho ya, lo vamos a tener que hacer en el futuro. Esto no se libra absolutamente nadie, porque todos perdemos a seres queridos. Y cada vez que perdemos a un ser querido, cada vez es un momento de potencial evolución muy grande en la persona. De hecho, la pérdida de un ser querido es un puente evolutivo para la persona, porque la persona empieza a ver determinadas cosas que antes no veía, ¿vale? Esto es así. Tratar de desmitificar esto es importante. Atender a todos los casos que se dan es importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy tercos. Pensamos que solo podemos aprender de nuestras propias experiencias, pero si tenemos que experimentarlo todo es terrible. Hay cosas que no tenemos por qué experimentar, podemos aprender de lo que han experimentado otras personas, podemos ver y dar audiencia a determinadas cosas, aunque nos choque, para ver si realmente podemos sacar una enseñanza de aquí. Y bien, vamos a ir dejando este episodio por aquí. Vamos a hacer 3 partes de este, así que estar atento a las próximas semanas. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escuchéis en diferido, podéis vernos en directo cada semana en nuestro Twitch, el canal es saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que nos comentéis cositas. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto. Lo podéis encontrar en un link en el chat del Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como Saga Galdin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Chao, chao. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí en el plano de los vivos y recuerden, el único camino hacia la muerte es el camino de la vida.